tema de hoy va a ser el cristiano en el mundo. Vamos a orar juntos y luego vamos a empezar. Tú que nos has salvado y nos has dado la eterna esperanza, Señor, te damos gracias en esta hora. Nosotros que hemos sido salvos y para vivir conforme a tu voluntad, deseando recibir más de tu gracia y de aprender más de tu palabra, estamos aquí nosotros reunidos. Te confiamos el tiempo de este estudio en ti y te pedimos que nos des a conocer cuál es tu buena, tu perfecta y santa voluntad. Haznos entender tu voluntad y que el Espíritu Santo sostenga los corazones de cada uno y que entre los corazones de cada uno nos dé a conocer la palabra de Dios y que la palabra sea fuerza y poder en nosotros y que sea sabiduría para que mientras vivamos en este mundo podamos reflejar la luz de Cristo y vivir de esa manera. Te pedimos que nos ayudes desde el comienzo del estudio hasta el final. Solamente nos apoyamos en el Espíritu Santo y te pedimos que nos ayudes. Y oramos en nombre de Jesucristo que nos ha salvado. Amén. Buscamos en la Biblia, 1 de Tesalonicenses capítulo 4. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Primero de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 3. Vamos a leerlo juntos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hasta ahí. Hasta ahí. Hoy en esta hora vamos a estudiar con el tema del cristiano en el mundo. Los cristianos salvos vivimos en este mundo. Por eso tenemos que saber cómo vivir en este mundo como cristiano. En otras palabras, se podría decir vivir una vida separada del mundo. Aquí, a todos los cristianos salvos, aquí dice cuál es la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Los salvos deben santificarse ahora. Por eso vamos a estudiar punto por punto ahora. Los que han sido salvos, el Señor, Dios mismo los ha santificado ya. Más que por mi propio esfuerzo, sino es Dios quien me ha santificado ya. Todas las personas nacimos como pecadores. Nacimos como pecadores, por eso pecábamos. Vivíamos siguiendo a la carne, siguiendo a nuestros deseos. Y vivíamos en enemistad con Dios. Y los salvos, nuestra imagen antes de recibir la salvación era de pecador. Pero esa imagen nuestra de pecador, Dios ha tenido misericordia de nosotros y vino Jesús a este mundo y murió en la cruz. Y derramó su sangre y nos ha limpiado todos los pecados. No solamente nos ha limpiado los pecados, sino que cuando nos ha limpiado todos los pecados, envió al Espíritu Santo en nosotros para que ahora tengamos una nueva conducta, una nueva forma de vivir.
Por eso en Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Antes de recibir la salvación, nosotros por el pecado, obviamente, éramos enemigos de Dios, pero por la sangre de Jesucristo, Él nos ha limpiado. El lavar significa limpiar. Nos ha renovado también en el Espíritu Santo. Nos ha limpiado de todos los pecados. Y vino el Espíritu Santo cuando fuimos salvos y nos ha renovado. Significa que nos va ahora formando como si fuéramos una nueva criatura. Por eso una persona se santifica de los pecados, pero no fue por nuestro esfuerzo, sino que fue la justicia de Dios. Jesucristo murió en la cruz y por su sangre Él nos ha limpiado de todos los pecados. Por eso nos hemos santificado. En Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Una persona se ha santificado. ¿Y cuál es la prueba de eso? Todo eso fue por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Jesús murió en la cruz, entregó su cuerpo como ofrenda y por eso nos hemos santificado. A eso se refiere. Y luego en 1 Corintios 6, versículos 10 y 11, hablando de pecado al principio, después dice, y más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí nos habla de un pasado ya. Vivíamos en el pecado, pero en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, dentro de Dios hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados. Significa que ya hemos sido así. Por eso una persona que era pecadora, la manera de santificarse, está Jesucristo ahí, en el medio. Por eso los salvos ya hemos sido santificados ante Dios. ¿Correcto o no? No fue por nuestro esfuerzo. Porque ahora estamos en Dios, permanecemos en Dios, por eso hemos sido santificados. La Biblia menciona que hemos sido santificados porque ahora estamos dentro de Dios. En el Antiguo Testamento a pueblo de Israel lo llama como la nación santa. Y les hago una pregunta. ¿El pueblo de Israel es santo, de verdad? Ellos cometieron más pecados que otras personas. Pero sin embargo, al pueblo de Israel lo llama como nación santa. Porque Dios los ha llamado. Y ellos son de Dios. Por eso los llama santo. ¿Por qué utilizamos la palabra templo? Porque el templo es el lugar donde uno sirve a Dios, donde uno adora a Dios, porque es de Dios. Y en el Nuevo Testamento los apóstoles dijeron que cuando estuvimos en el Monte Santo, Pedro, Juan y Jacobo, cuando Jesús fue transfigurado, a esos tres apóstoles les ha mostrado de qué manera iba a venir en su segunda venida. Y ellos utilizaban la palabra Monte Santo. Era un monte como común y corriente, pero lo llamó santo. Porque fue el lugar donde fue transfigurado Jesús. Porque ahí estaba Jesús transfigurado, por eso lo llama santo el monte. Y luego, en el Antiguo Testamento, para ofrecer sacrificios a Dios, esas ofrendas eran ofrendas santas. Porque era cordero entregado a Dios, becerro entregado a Dios y macho cabrío entregado a Dios. Todos esos animales que se ofrecían como ofrenda eran santos. ¿Cuál es la diferencia entre esa oveja y la otra? Son ambas ovejas, pero porque fue entregado a Dios esa ofrenda, fue santa, fue santificada. Por eso la palabra santo.
Significa que los cristianos salvos, que ahora moran en Dios, por eso se los llaman santos. No porque yo me esforcé para ser santo, soy santo. Por eso, si pensamos primero acerca de lo que es la santificación, lo que es santo primero, ¿cuál es la prueba de que ahora somos santos? No fue por nuestro esfuerzo ni por nuestra dedicación, sino porque estaba Cristo en medio y yo por eso moro en Dios. Nosotros que éramos pecadores, Cristo murió en la cruz y Él derramó la sangre por nosotros y ha limpiado todos nuestros pecados. Y de esa manera hizo que nosotros ahora seamos de Dios. Por eso somos santos nosotros. Los cristianos salvos, por eso, obviamente han sido santificados por medio de Dios. Primero es importante pensar acerca de eso. Entonces, el significado de santo tendríamos que pensar. Ser santo o la santificación, cuando se utiliza para Dios o cuando se utiliza para los hermanos salvos, la palabra santo es en común, o sea, es la misma palabra que se usa, pero sí hay una diferencia. Cuando se usa para Dios la palabra santo, en Isaías lo llama santo, santo, santo a Dios, que es santo Dios. Y cuando se utiliza santo para Dios, significa que es perfecto. Dios es perfecto. Él está separado completamente del pecado. Dios es alguien limpio, puramente. Pero cuando la palabra santo se refiere a hombres, más que la perfección, se refiere separado. Los cristianos salvos, mientras vivamos en este mundo, no somos perfectos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Los salvos, a los salvos se le ha dicho esta palabra, que ahora están separados, divididos del mundo. Específicamente, es separado del mundo, del pecado, de las cosas que no son correctas del mundo. Incluso humanamente, para los hombres la palabra santo no se refiere a perfección. A los cristianos salvos, aquí dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Los salvos no se refiere a que son perfectos ahora, sino que ahora que son útiles para Dios y que ahora deben estar separados del mundo para servir a Dios. A eso se refiere cuando lo llama santo a los cristianos salvos. Por eso hay que saber esa diferencia entre cuando se menciona santo a Dios y a los hombres. Hay una diferencia en eso. Una persona salva no es perfecta. Aún estando en la imperfección nosotros, pero caminando con Dios y siendo útil para Dios, por eso, para ser de esa manera tenemos que vivir una vida separada de este mundo, para que seamos útiles para Dios. Y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Pensemos un poco más acerca de eso. Buscamos en Mateo 14. Versículo 2, de ahí en adelante, se los leo yo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis».
Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo, Hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En estos versículos, Jesús, él, después de alimentar a los 5.000 con 5 panes y 2 peces, y luego estuvo con los discípulos y subió a una barca que estaba ahí en el río Galilea y se fue con ellos. Los discípulos escuchaban la palabra de Jesús y ellos, los discípulos primero estaban dentro de la barca y fueron azotadas por las olas. Tenían que seguir adelante, pero no podían porque la ola era fuerte. Y Jesús estaba con ellos ahí. Jesús vio que ellos estaban sufriendo y vino caminando sobre el mar. Aquí es la cuarta vigilia de la noche. Se refiere más o menos de las 3 de la mañana a 6 de la mañana. Para los judíos, primera vigilia es de las 6 de la mañana a las 9. De las 6 de la tarde, perdón, a 9. Segunda vigilia es de 9 de la noche hasta las 12. La cuarta vigilia aquí se refiere por eso de 3 a 6 de la mañana. Y los discípulos vieron que a esa hora Jesús estaba caminando, pero al principio no lo reconocieron y pensaron que era un fantasma. Y Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Jesús dijo quién era él, y ahí le reconocieron. Y Pedro dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro muy valiente, otros ni siquiera se animaron a decir eso. Como Pedro vio a Jesús que estaba caminando, él también quería caminar sobre el agua. Quería ser como él, digamos. Y Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro descendió de la barca y estaba caminando sobre el agua. Creo que fue el único después de Jesús que caminó sobre el agua. Estaba caminando. Y vino un fuerte viento y él tuvo miedo entonces. Y se hundió. Se hundió. En esa situación, él clamó a Jesús, Señor, sálvame. Y Jesús, obviamente, extendió su mano, lo tomó a él y lo salvó. Y le dijo, después Jesús subió a la barca. En Lucas se refiere en Lucas 9, menciona ese mismo versículo que dice que cuando Jesús subió a la barca, al instante llegaron a la otra ribera. Aquí, ¿a qué se refiere acá el lago Galilea? Es el mundo. Y de que Jesús caminó sobre el agua, ¿a qué se refiere? Que Jesús caminó sobre el agua. Significa que Jesús no estaba dentro del mundo, estaba sobre el mundo. Estaba separado del mundo. Él pisó el mundo y estuvo por encima del mundo. Pedro, que caminó sobre el agua, significa que obviamente los cristianos salvos tampoco viven dentro del mundo, o sea, están sobre el mundo. Lo que Dios desea es que los cristianos salvos, como Jesús estuvo separado del mundo y que Él pisó el mundo y estaba sobre el mundo, los cristianos salvos también deben estar parados pisando el mundo y vivir sobre el mundo y vivir una vida separada del mundo. Pero, ¿qué hay que hacer para vivir una vida separada del mundo? Pedro escuchó la voz de Jesús
Y él cuando miraba, tenía sus ojos mirados hacia Jesús, él no había caído, no se había hundido. Pero viendo las olas, tuvo miedo. Los que sean salvos solamente deben mirar al Señor y creer en la promesa de Dios. Y si uno va hacia el Señor, uno va a vivir, puede vivir separado del mundo. Pero si ve las cosas del mundo y si empieza a tener interés en las cosas del mundo, tiende a hundirse en el mundo. Y se hundió y Pedro rápidamente clamó al Señor, le pidió ayuda, Señor, sálvame. Y el Señor lo levantó y se subió al barco. De la misma manera los salvos. Quizás pueden caer de vez en cuando en el mundo, pero en ese momento rápidamente deben pedir la ayuda del Señor. Y el Señor lo levanta para que vuelva a levantarse otra vez. Pero uno dice que es salvo, pero está bien hundido en el mundo. Hay una mayor probabilidad de que esa persona no haya sido salva entonces. Porque los salvos pueden caer de verdad un tiempo temporal corto, pero rápidamente se vuelven a levantarse. Hay algo que podemos pensar profundamente aquí. Que Jesús, Él no estuvo dentro del mundo, está separado del mundo. Y los salvos, por eso, no deben vivir dentro del mundo, deben vivir sobre el mundo. Y como el Señor estuvo sobre el mundo, también nosotros tenemos que pisar y estar sobre el mundo. Buscamos en San Juan 17. San Juan 17. Versículo 14. Leemos juntos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús dijo que como no soy, tampoco soy del mundo, ellos, los salvos, no son del mundo. Por eso, lo que ocurrió ahí en el río Galilea, ¿sí?, fue para mostrar que los salvos no son del mundo. Por eso Jesús explicó de esa manera ahí. Por eso la obra de Dios siempre es una obra de salvación. Hace que una persona sea salva y separa a esa persona del mundo. Y ese es el plan de Dios. Por eso de Génesis hasta Apocalipsis, la obra de Dios se menciona continuamente que es de separación. Les doy ejemplos. Dios, cuando creó el mundo, el universo, en Génesis 1, separó las tinieblas de la luz. Separó las tinieblas de la luz. Es una separación. Separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las que estaban sobre la expansión. Por eso, continuamente Él separa. Es una obra de separación. Y Dios, durante 6 días, creó todas las cosas. Y en el séptimo día, después de que terminó de trabajar, acabó con su obra, por eso descansó. En el séptimo día, lo separó como un día de santo, de reposo. En otras palabras, significa que es diferente. Hasta el sexto día es muy diferente del primer sexto a comparación del séptimo día. Y después, en el diluvio, en la época de Noé, cuando Dios juzgó al mundo con agua, ¿cuál fue la cosa por la cual juzgó al mundo? Por el pecado. Antes del diluvio estaban los descendientes de Caín. Dios aceptó la ofrenda de Abel y Caín mató a su hermano Abel después, por envidia. Y en lugar de Abel dio a Sed. Los descendientes de Sed eran gente que adoraban a Dios. Y los descendientes de Caín, ellos vivían separados de Dios. Los descendientes de Caín, ellos vivían en la carne. Eran gente no salva, es la imagen de gente no salva. Y los descendientes de Sed se refiere a gente salva. Son gente que son de Dios. Pero antes del diluvio, los descendientes de Sed con los descendientes de Caín se mezclaron.
Y cayó por eso el juicio de Dios en el mundo. ¿Por qué cayó el juicio? Porque a Dios no le gusta que se mezcle lo limpio de lo sucio. Le gusta separar eso. Buscamos en Génesis 6. Génesis 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como 20 años, 120 años. Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y por eso lo juzgó. Aquí dice que los hijos de Dios a quiénes se refieren y las hijas de los hombres a quiénes se refieren. Algunos dicen, los hijos de Dios son los ángeles, dicen. No. En Mateo 22 dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. No se refieren a los ángeles. ¿Y quiénes son entonces? En Génesis 4, después que Caín mató a Abel, los descendientes de Caín. En Génesis 4 y 6 dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod. Los descendientes de Caín. Y en Génesis 5, este es el libro de las generaciones de Adán. Y en vez de Abel, Dios dio a Seth. Y en capítulo 5 de Génesis menciona los descendientes de Seth. En Génesis 4 se refiere a los descendientes de Abel, son los hijos de la desobediencia, gente que no siguen a Dios. Génesis 5 hoy se refiere a los descendientes de Seth que obedecen a Dios. Y en el capítulo 6 se mezclaron ambos. Se mezclaron ambos y se casaron. Significa que obviamente cayeron los descendientes de Seth y por eso Dios juzgó al mundo. Porque no estaba permitido que se mezclaran. Y Dios de todas las naciones, Dios separó al pueblo de Israel. También es una obra de separación. Y también Dios escogió a Abraham y separó la genealogía santa de los hermanos de Abraham. Escogió solamente a Abraham, lo llamó, y de Ismael a Isaac, de ahí escogió a Isaac. Y luego escogió a Jacob en vez de a Esaú. Y de los hijos de Isaí escogió Dios especialmente a David. Dios empezó siempre a hacer una obra de separación. Y luego están las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob. Y de ahí a la tribu de Leví les dio el trabajo, digamos, de ocuparse del templo. Y en Levítico 11 también separó lo inmundo de lo limpio. Los animales que rumian y que tienen pezuñas son limpios y si no son inmundos. Los que tienen aletas y escamas eran limpias y los que no son inmundos. También dividió así las aves como también de los insectos. Separó qué era limpio y qué era inmundo. Y luego en el Antiguo Testamento, en número 6, Dios desde el nacimiento escogió a personas que del nacimiento los ha escogido para utilizarlo en su obra y los llamó nazareos. Está Sansón, Samuel, entre otros. Y en el Nuevo Testamento los cristianos salvos son los nazareos. Los que con la palabra de Dios han sido salvos, han sido separados del mundo, los llaman nazareos. Por eso, ¿qué son los santos del Nuevo Testamento? Los cristianos salvos, que han sido separados de este mundo, se refieren a los santos, y es la iglesia.
La iglesia en griego es eclesia. Que significa de fuera. La palabra galeo, o sea, de la palabra galeo y que lo separó eclesia, que significa llamados fuera de este mundo, que los ha separado de este mundo. Los que con la sangre de Jesucristo que han sido salvos, los ha llamado y los ha separado de este mundo. Y son los santos. La obra de Dios siempre es una obra de separación. Jesús, de las palabras que dijo, hay muchas de esas separaciones. Jesús, de todas las palabras que él enseñaba. Trigo y cizaña estaban separados. El trigo iba a ser recogido y luego puesto en el granero. Y la paja, obviamente, o la cizaña iba a ser quemada en el fuego. En el libro de Mateo también dice que de los peces iba a separar a los buenos peces y de los malos peces. Separa a los peces. Y luego, en Mateo 25, habla de las 10 vírgenes. 5 vírgenes que tienen aceite y lámpara. Las ha separado de otras que solamente tenían lámpara, pero no aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Y la lámpara es el espíritu de uno. Personas que tienen espíritu, pero no creen, no tienen Espíritu Santo, por eso no son salvos. Pero los que tenían aceite y lámpara, ellos eran los salvos. Separó los 5 de los otros 5. Y en San Mateo también 25 separó a las ovejas de los machos cabríos. Y las ovejas que estaban a la derecha, les dijo a los de la derecha ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Y entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y los echó al infierno. Las parábolas que utilizó Jesús siempre hizo separaciones. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. La palabra santificación, en otras palabras, es separación. Los salvos vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero estamos separados del mundo. Los peces viven en el agua, pero el estómago del pez no es salada. Los cristianos viven en este mundo, pero no deben mancharse este mundo. El cuervo y las palomas son diferentes. Después del diluvio, Noé envió un cuervo, pero él no volvió. Pero luego envió una paloma y la paloma no encontró lugar seco para establecerse y volvió otra vez a Noé. El cuervo vio los cadáveres y por eso no volvió. Pero la paloma no come de los cadáveres. La paloma vio que no había lugar seco donde establecerse, por eso volvió. A todos los que sean salvos deben tener la característica de la paloma. Dios, porque nos ha santificado, ahora desea que vivamos una vida en santidad, que vivamos separados de este mundo. Nos ha separado Dios, fue Dios quien nos ha separado, por medio de Cristo. Porque hay una separación, tenemos que vivir una vida ahora separada del mundo. Y la Biblia menciona acerca de la separación por eso. ¿De cuál es la obra de Dios? Es una obra de separación. Y que la voluntad de Dios es que yo viva ahora separada de este mundo. No tengo que mancharme de este mundo. A eso uno debe entender eso ahora. Y específicamente, los cristianos salvos, ¿de qué cosas deben separarse entonces? Vamos a estudiar. Buscamos en Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 y 2. Uno y 2. Leemos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí dice, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, significa que no nos conformemos con las cosas de este mundo, sino que transformemos nuestros corazones y que vayamos cambiando. Viene el Espíritu Santo, es por decirlo, la salvación y nos ayuda ahora a cambiar. Y más aprendemos la palabra, más nos transformamos. Uno, cuando después recibe la salvación, sigue escuchando la palabra y está en la comunión, más y más, poco a poco va cambiando, porque escucha los testimonios de otros hermanos y uno aprende, yo también tengo que vivir de esa manera. Porque ahora uno recibe la salvación, viene el Espíritu Santo y después recibe la salvación, por medio de la palabra, por medio de la comunión y en la oración misma, se va renovando día a día. Los salvos deben renovarse día a día y transformarse para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Más y más tenemos que saber para no conformarnos con este siglo, sino ir transformándonos. Primero, los salvos, ¿de dónde deben estar separados? De las corrientes de este mundo. ¿Ustedes conocen lo que son las corrientes de este mundo? En este mundo hay muchas corrientes. La moda, por ejemplo, las cosas que uno imita, que a uno le gusta del mundo, cosas que uno busca en el mundo. Los salvos deben estar separados de esa corriente del mundo. Antes de recibir la salvación, nosotros estábamos bien hundidos en eso. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Cuándo fue ese tiempo? Antes de recibir la salvación. Que seguíamos la corriente de este mundo, vivíamos en este mundo y seguíamos a las cosas, a los deseos de este mundo. Seguíamos a esa corriente también en el pasado. Y de ahí nos ha salvado el Señor. Nos ha llamado ahora para que ya no sigan esa corriente de este mundo. Las corrientes de este mundo y la palabra de Dios. Muchas cosas son contrarias. Por eso uno debe estar separado de la corriente de este mundo. Hay una voluntad de Dios agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios se opone, obviamente, de la corriente de este mundo. Y uno debe separarse por eso de esa corriente del mundo. No lo malinterpreten, no me refiero a que ustedes deben salirse del mundo, porque no pueden salirse. Pero no deben seguir a esas corrientes del mundo, aún viviendo en el mundo. Un ejemplo, la gente del mundo que le gusta. Las cosas visibles. El aspecto físico. Y entonces, mucha gente acude a la cirugía plástica. Buscan un buen nombre, buscan un gran poder, buscan una buena casa, un buen coche, muchas riquezas. Más tienen eso y más uno desea eso después. Y cae en eso. Pero los salvos no deben poner eso en el corazón. Sí, sí necesitamos de esas cosas. Pero en el centro del corazón del cristiano, ¿qué debe estar? Debe estar Dios. Y tenemos que buscar nosotros las cosas eternas del cielo y no buscar las cosas terrenales. De la corriente de este mundo tenemos que separarnos nosotros. No tenemos que caer en eso. Buscamos en Santiago 1. Versículo 27. Santiago 1, 27. Nuevo Testamento. Leemos juntos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Aquí nos dice un versículo importante, guardarse sin mancha del mundo, dice. Los salvos deben guardarse a uno mismo, sin mancha del mundo. Estar sin mancha. O sea, no mancharse de las cosas del mundo. Si uno busca esas cosas del mundo, uno se va a manchar del mundo. Debe estar uno ahora separado de eso. Segundo, de las personas incrédulas uno debe vivir separado también. Pero hay gente que malinterpreta cuando yo digo eso. Los salvos sí viven con la gente incrédula del mundo. La gente salva sí vive tratando a la gente del mundo, obviamente. La gente salva, es imposible no encontrarse con la gente del mundo, entonces no podría salir de la casa. El decir que uno debe separarse de la gente del mundo significa que de las cosas malas de este mundo, hay personas que me quieren llevar al mundo. De esas personas yo me tengo que alejar. Nosotros vivimos en este mundo y vivimos en contacto con la gente del mundo. Y tenemos que guiar a esas personas del mundo a Dios en realidad. Ese es nuestro objetivo. Por eso nos encontramos con ellos. Pero de las personas del mundo, hay personas que hacen caer a la gente salva y hacen que sigamos cosas del mundo. De esas personas malas tenemos que separarnos. De esos amigos tenemos que tener cuidado. En Proverbios 18 dice, al final, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. No todos los amigos son buenos. Los amigos que invitan a uno a tomar alcohol no son de los buenos. Amigos que me hacen llevar al mundo, al pecado del mundo, no son buenos. Después recibe la salvación. Tenemos los amigos de siempre. Si continuamente me encuentro, ellos me quieren llevar al mundo. Y yo obviamente al principio, después de recibir la salvación, no tengo fuerza todavía. Por eso tiendo a caer en el pecado otra vez. Y uno dice, bueno, voy para predicar. Uno va a los bares y predica. ¿Cómo es eso? ¿Es correcto? O sea, eso no está bien hacer. Después de recibir la salvación, de esos amigos que me llevan al pecado, yo tengo que alejarme. Porque hay veces que al tener muchos amigos me perjudica. ¿Qué amigos yo tengo que tener de verdad como amigo? Los que de verdad son de beneficio para mí. Los que de verdad me pueden ayudar en lo espiritual, en la vida cristiana. Tengo que tener muchos de esos amigos. ¿Y quiénes son esos amigos? Los hermanos salvos en realidad. Los santos son los con los quienes yo voy a vivir para siempre en el cielo. Por eso hay que estar cerca de los santos. Y de la gente que no ha sido salva, yo tengo que encontrarme, pero para predicarles. Y especialmente las personas que me hacen llevar al pecado y vivir en las tinieblas, yo tengo que alejarme de ellos. Buscamos en 1 Corintios 15. Primero Corintios 15, versículo 33 y 34, leemos juntos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Aquí dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En el Antiguo Testamento aparece acerca de Sansón. Cerca de Sansón, ¿quién estaba? Estaba Dalila. ¿Y Dalila es la imagen de quién? De esos amigos malos del mundo. Y Sansón, Dalila después pudo descubrir que la fuerza de Sansón venía de su pelo y le cortó el pelo.
el pelo, se refiere a que obviamente, cuando Sansón estaba cerca de Dios, él recibió la fuerza, pero obviamente fue cortado ese pelo y ya no recibió fuerza de Dios. Dalila, obviamente, fue quien influyó en la vida de Sansón para que él perdiera esa fuerza. Salomón empezó con una gran fe, pidió sabiduría a Dios y él obtuvo una gran sabiduría de Dios y estuvo cerca de Dios. Y 2 veces Dios le apareció a él, pero Salomón después estuvo cerca de mujeres gentiles y las tomó por mujeres y hasta aceptó las religiones o los dioses que adoraban esas mujeres. Y Salomón obviamente cometió un gran error. Y los amigos, la gente alrededor de él, fueron los que hicieron que él se alejara de Dios. Los cristianos salvos también deben tener cuidado si de verdad estos amigos que tengo son amigos que me perjudican o me benefician. Por eso, cuando uno predica puede saber. Cuando uno predica, hay gente que rechaza y no quiere. Con esas personas hay que tratar de estar un poco lejos. Pero hay otros que uno predica y quizás empieza a tener interés. Hay que esperar entonces por ellos. Por eso, de personas que no son beneficiosas para mí, yo tengo que separarme. Y luego, otra cosa es de estar separado del ambiente que me lleve al pecado. Obviamente los cristianos salvos no deben meterse en los lugares donde sabe que uno va a pecar. Por ejemplo, ir a los bares, a ir a bailar. Suponga que uno va a esos lugares y ora a Dios para que no caiga en pecado. ¿Qué va a decir Dios? Dios te va a decir, o sea, sal de ahí. Uno debe estar separado y fuera de ese lugar que lo lleva al pecado a uno. Especialmente entre dos personas no casadas, hombre y mujer, si de noche están solos juntos, eso hay que tener cuidado. Y lo mejor está en lugares públicos. Evitar esos lugares donde uno puede cometer pecado. En 2 Timoteo 2:22 por eso dice, huye también de las pasiones juveniles. Tenemos pasiones, pero no se trata de luchar contra ello, hay que evitar eso. Uno debe evitar esos lugares o esas personas que lo lleven a uno al pecado. Por eso el pueblo de Israel, después de la Pascua, ellos guardaban los días de los panes sin levadura y durante 7 días comían panes sin levadura. La levadura representa el pecado. Durante esos 7 días sacaban toda la levadura de la casa. La Pascua representa la muerte de Jesús. Y la fiesta de los panes sin levadura, después que Jesús murió, gente que ha experimentado la muerte de Jesús. O sea, 7 días representa algo que continuamente se repite en nuestra vida cotidiana. Y se refiere a que uno debe vivir ahora en la vida cristiana, en nuestras vidas, una vida apartada, vivir en santidad. Es necesario tirar todo lo que lleva a uno en el pecado. Por ejemplo, tengo libros de otras religiones, supongamos, acerca de quizá una religión que yo practiqué en el pasado. Si tengo cosas del pasado que no coinciden obviamente con mi religión de hoy en día, tengo que tirarlo. En Hechos 19, en Efesios, Pablo fue a predicar. Había mucha gente que practicaba la magia y ellos, después de recibir la salvación, ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer con todos estos libros? ¿Y qué hicieron ellos? Trajeron todos esos libros y los quemaron. Y la Biblia menciona a cuánto valía, digamos, esos libros. Y hallaron que era 50.000 piezas de plata. Era bastante dinero. Una pieza de plata era el salario que ganaba trabajando un día más o menos. Que equivale a hoy en día más o menos unos $50. Multiplíquelo por 50.000 después. Son más de 2 millones. Y ellos quemaron todos esos libros que tenían ese valor. ¿Por qué? Porque era algo que los llevaba al pecado. Por eso uno después recibe la salvación. Todos los ambientes, todas las cosas que los lleven al pecado hay que tirarlo y alejarse.
Y de las falsas enseñanzas, doctrinas, yo tengo que alejarme. Después de recibir salvación, hay que tener cuidado en qué está uno escuchando o qué está leyendo. Hay algunos que deben saber discernir bien. Porque escucha de una persona esto y parece correcto, de otra persona y parece correcto, cuando en realidad son contrarias. Uno debe, por eso, guardarse bien de lo que está escuchando. Uno, más que nada, obviamente necesita la ayuda de los demás hermanos que ya tienen una vida cristiana más avanzada. Y la Biblia dice que esta es la voluntad de Dios, que os santifiquéis. Santificarnos del mundo, de los amigos que me rodean, que me llevan al pecado, del ambiente que me hace pecar y de todas las falsas enseñanzas. Yo tengo que alejarme para estar de manera santa. Y hay un capítulo de la Biblia, que es Levítico 11, que nos explica bien acerca de la santidad. ¿Qué es la santidad? Específicamente nos explica en Levítico 11. Levítico 11. Versículo 44. 44 se los leo. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Leemos juntos. Seréis pues santos porque yo soy santo. Levítico, a lo último en este capítulo, dice que tengamos que ser santos. Sé santos porque yo soy santo. Porque Dios es santo, le está diciendo al pueblo de Israel que deben ser santos. El Dios que creemos, Él es Dios, Él es santo. Por eso tenemos que santificarnos. ¿Qué es específicamente la santidad entonces? ¿Qué es específicamente eso? Aquí en Levítico 11 habla de qué comer y qué no comer. Habla de eso. Hablando de todo eso después, Dios dice, pues sé santo porque yo soy santo. En el capítulo 11 Levítico habla de lo que es la santidad específicamente. Les voy a explicar un poco. Levítico 11, del versículo 1 al 8, habla primero que de los animales de la tierra, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia es limpio, es santo, pero el que no tiene pezuña hendida o que no rumia es considerado como inmundo. Deben ser ambos. Sí, si rumia pero no tiene pezuña hendida, entonces es inmundo. O tiene pezuña hendida pero no rumia, también es inmundo. Debe tener pezuña hendida y que rumie. Eso es limpio. Y en el Nuevo Testamento no se refiere a una comida específica, nos da una enseñanza espiritual en realidad esto. ¿Quién es la persona santa en realidad? Los que rumian. ¿Qué es rumiar? El animal, especialmente la vaca, supuestamente dice que tiene 4 estómagos. Y la vaca, cuando come el alimento, come por la boca, pasó varias horas de comer, pero continuamente está masticando algo. Hay algo en su boca que está sacando de adentro y lo mastica continuamente. Lo que hace la vaca es meter la comida y luego vuelve a sacarla y mastica continuamente. Y hace continuamente eso. Y lo corta, digamos, en pedazos, hasta solo sacar la nutrición para meterlo en su cuerpo y lo demás sale hacia afuera. Sabemos que la vaca es fuerte, pero come vegetales, o sea, come plantas. ¿Por qué? Porque rumia.
Porque rumia bien, por eso es fuerte, aún comiendo vegetales. Por eso, los cristianos salvos continuamente deben rumiar la palabra de Dios. ¿Quién es la persona santa? Los que continuamente rumian la palabra de Dios. Los que están cerca de la palabra de Dios, los que aman la palabra, los que meditan la palabra. Esa es la persona santa de verdad. Para Dios esa persona es santa. Y luego, si una vez que rumia, no solamente debe, aquí se tiene que tener pezuña hendida, significa estar separado del mundo. Gente que rumia, para rumiar normalmente, obviamente, uno debe obviamente vivir una vida separada, porque la gente que rumia tiene fuerza ahora para vivir para Dios. Cuando uno rumia correctamente, eso obviamente le trae fuerza espiritual. Y naturalmente va a vivir una vida separada del mundo. Ante Dios va a poder vivir una vida en santidad. Y una persona santa ante Dios es la persona que rumia la palabra de Dios y que está separada del mundo. Que es tener pezuña hendida, que no se mancha de las cosas de este mundo. Y esa es la persona santa. Y luego del versículo 9 al 12, de los peces habla, de los cuales son inmundos y los limpios, y de los peces, los que tienen escamas y aletas son limpios, pero los que no tienen escamas o aletas son inmundos. Hoy en día, aquí obviamente hay muchos peces que comemos que obviamente en la época antes era considerado inmundo. ¿A qué se refiere aletas y escamas entonces? Las aletas que están en los costados ayudan a dirigir la dirección. Y la que está atrás, la aleta que está atrás cuando obviamente se mueve, ayuda para la velocidad. Y luego las escamas, ¿a qué se refiere? Cuando se golpea con algo, la escama le protege. Si tiene escama, aunque se golpea contra algo, se protege. Pero si no tiene escama, se golpea algo, se lastima. ¿A qué se refiere esto en lo espiritual? Que los cristianos salvos. ¿Quién es la persona santa? Los que de verdad tienen un objetivo fijo y hacia esa dirección van con velocidad. Y van hacia adelante, no hacia atrás. Los cristianos salvos, ¿hacia dónde vamos? Hacia adelante vamos siempre. Los cristianos salvos tenemos la dirección hacia el cielo. Y los cristianos salvos vivimos para glorificar a Dios y para agradar a Dios vivimos. Los cristianos salvos, cuando esté después de la muerte ante el Señor en el cielo, uno debe poner los ojos, la mira puesta en los cielos y en ese premio. Y tenemos ese objetivo nosotros, tenemos ese objetivo fijo en nuestra vida. De vez en cuando podemos desviarnos del camino, pero siempre volvemos otra vez hacia la dirección correcta. Pero gente que no tiene un objetivo fijo siempre tiende a desviarse a los costados. Y también la gente salva va creciendo, madurando de una vida cristiana de niñez a adolescente, a adultez y a vejez. Tiene que ir así en velocidad, ir creciendo. Cuando recién somos salvos, somos como bebés recién nacidos. Y tenemos que ir ahora creciendo en lo espiritual. Por eso en 1 Juan 2 dice, a vosotros hijitos jóvenes padres, se refiere a lo espiritual, que son bebés, que son jóvenes y que son padres. Y cuando somos salvos, ¿qué sabemos? Que tenemos un Padre. Sabemos que con la salvación Jesús me ha limpiado de todos los pecados y que Dios es mi Padre ahora. Y le dice, jóvenes, cuando uno va creciendo, ahora uno como joven puede luchar contra el pecado. Cuando uno ya crece un poco más en la vida cristiana y a la vez puede salvar a las almas que están bajo la potestad de Satanás si uno tiene más fuerza para luchar. Y cuando uno ya es adulto en lo espiritual, uno puede conocer más en profundidad ese Dios que me ha salvado.
uno camina en más profundidad con el Señor. Es la gente salva, tiene un objetivo fijo de vida, por eso no se desvía de un lado a otro ni va hacia atrás, sino va hacia adelante. Y como tiene obviamente escamas, en Efesios 6 dice, vestidos de la armadura de Dios. Tenemos esa vestimenta. En Efesios 6 nos dice que tenemos que estar bien armados, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos esa armadura. Y toma el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que estar bien armados para que cuando venga el enemigo no nos venza. Con la palabra de Dios tenemos que estar armados. Y una persona que vive así armada, obviamente no va a caer en el pecado del mundo. Y esa es la persona que puede vivir en santidad. Y luego, en las aves, de las aves del cielo, del versículo 13 al 19, obviamente no puedo explicar todo esto porque es un poco difícil también. De las aves, hay aves que les gusta, por ejemplo, que hablan de no comer los que les gusta, por ejemplo, la oscuridad, los que comen cualquier cosa, los que son salvajes. La gente salva no puede comer cualquier cosa. Uno debe discernir la palabra y uno debe alimentarse de la palabra necesaria y la que de verdad es la correcta. No puede leer cualquier libro, uno debe tener cuidado en lo que lee, ni ir hacia cualquier lado leyendo cualquier libro. Y la persona salva, o sea, habla de lo que es, hay aves que son salvajes. Los cristianos salvos, como el Dios Jesús es manso y humilde, tenemos que ser así y no salvajes. Tenemos que ir transformándonos en la conducta. Por eso la Biblia, en Levítico, habla, por eso, la diferencia de quiénes son santos de los que no, y de los insectos también. En el versículo 20 y 21 dice eso. Dice, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis sin abominación, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Que tiene patas y que tuviera piernas para saltar, eso es de eso que hay que comer, que es limpio. Los cristianos salvos tenemos piernas para saltar. Nosotros vivimos en este mundo, pero tenemos piernas para saltar. Porque tenemos la esperanza hacia el cielo. Somos salvos, vivimos en este mundo, pero tenemos la esperanza en el cielo. Por eso en Colosenses 3 dice, buscar las cosas de arriba. Pero la gente salva, si solamente buscan y piensan las cosas de este mundo, y debe saltar y no salta, y está sentado en este mundo. Tiene alas pero no vuela, o no nada, y está sentado en este mundo, eso está mal. Y menciona acerca de de otro animal que es el camaleón, lo considera como inmundo, sabemos que el camaleón cambia su color. Se refiere a personas que fácilmente van al mundo y vuelven otra vez, y van y vienen así continuamente. Uno debe poner una línea, digamos, entre lo que es inmundo y lo que no es. Y aunque uno tenga que padecer, padecemos, no se puede comparar con lo que Jesús ha sufrido. Pero hay veces que uno, por temor a la gente del mundo, porque lo que digan de uno se mezcla con esas personas del mundo para quedar bien nada más. En Levítico 11 habla de qué comer y qué no comer, y habla de lo que es limpio y de lo que no es. Y lo que es santo, de lo que es de verdad santo, hoy hablamos un poco. La persona santa, no somos perfectos. La santidad es lo que se refiere aquí en el libro Levítico 11. ¿Y por qué tenemos que ser santos? Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación.
Y sé santo porque yo soy santo. El Señor, Él es santo. Entonces, yo tengo que estar cerca de ese Dios. Y para caminar con ese Dios, tengo que vivir una vida separada del mundo. Tengo que estar separada del mundo para poder caminar con Dios. Y luego, ¿a qué personas Dios utiliza? Los que de verdad viven en santidad separados del mundo. Y en 2 Timoteo 2 dice, en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Por eso todo aquí que un utensilio, digamos, limpio, esas personas Dios los va a utilizar. En el mundo tenemos, o en la misma casa tenemos muchos platos así que algunos uno lo utiliza más que otros. Y debe estar en santidad, debe ser limpio para que Dios pueda utilizarlo. Pero de todos los utensilios que son valiosos, ¿qué es lo que más utiliza Dios? Los que de verdad están preparados y limpios. Y para yo ser útil en la obra de Dios, yo tengo que vivir una vida separada del mundo, porque el que no vive una vida separada del mundo no puede ser útil para Dios. Por eso acerca de la santidad estudiamos hoy. Y espero que esto sea útil para la vida cristiana. Jesús, y Él se puso sobre el mundo. Lo mismo, nosotros tenemos que vivir una vida separada del mundo. No tenemos que ser del mundo, sino estar sobre el mundo. Estar así como el Señor y vivir de esa manera. Y para eso tenemos que mirar siempre al Señor e ir hacia adelante, hacia arriba. Vamos a orar y vamos a acabar. Dios Padre, gracias. Nos has dado este tiempo valioso y del mundo nos has hecho conocer qué es vivir una vida en santidad como cristiano en este mundo. Jesús, como cuando Pedro caminó sobre el agua, también nosotros ayúdanos a poder vivir una vida separada del mundo y que no, confiemos solamente en ti y que podamos vivir de esa manera. Ayúdanos. A todos los hermanos salvos aquí que son valiosos para ti, Dios. Ayúdalos a que no se mezclen con el mundo y que se pierdan una vida en santidad, separados del mundo, y que reciban más de tu gracia y que puedan vivir el resto de sus vidas siendo útiles en tu obra. Y te confiamos todo en tus manos y oramos en nombre de Jesucristo.